Queridos y apreciados estudiantes, bienvenidos a esta sesión número 10 de Green Marketing. Para esta ocasión vamos a hablar y a ver la primera parte de lo que es la dirección gráfica, teniendo en cuenta que es una herramienta importante para el desarrollo del marketing. Vamos a verlo desde diferentes puntos de vista y contemplando una serie de elementos que constituyen la parte del diseño gráfico como tal. Pero antes de empezar con ello, hagamos un recorderis de lo que vimos en la sesión pasada. Y básicamente hablamos de la comunicación del valor verde. Ese valor que nosotros debemos inculcarle siempre a la marca, desde el punto de vista, obviamente, del cuidado, de la sostenibilidad ambiental y demás. Entonces, hablábamos en esa oportunidad del diseño de un plan y las herramientas que hay para comunicar ese valor verde. Hablamos de un diseño, un plan de comunicación integral del marketing, teniendo como objetivo, pues, empezar a ver cuáles son los ejemplos y el concepto del greenwashing, cómo se propone una estrategia de comunicación verde, y describir, pues, los principales elementos que debe tener un plan de comunicaciones, obviamente teniendo en cuenta las características de una marca verde. Hablábamos que la estructura del plan de comunicación integral del marketing tenía que ver, como primera o en primera instancia, con la revisión del plan de gestión ambiental, definiendo, pues, todas las necesidades de comunicación. En ese aspecto, pues, cuando hablamos de necesidades de comunicación, estamos hablando de unas campañas específicas, teniendo en cuenta la situación, teniendo en cuenta la audiencia y los objetivos de comunicación. Obviamente, pues se debe empezar a generar un proceso o una creación de concepto creativo, porque pues de ahí empiezan a partir una serie de propuestas que van a impactar a la audiencia a la cual nosotros nos queremos dirigir. En segunda instancia, hablamos de ese desarrollo de ese programa. Y contemplábamos allí 6 puntos de vista, 6 elementos constitutivos, que son la publicidad, el marketing directo, el marketing digital, la promoción de ventas, las relaciones públicas y lo que vendría a ser la venta personal. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a la publicidad? Primero que todo, que es un vehículo, ¿no?, que nos va a permitir a nosotros empezar a darnos a conocer. La publicidad es impersonal, pero pues es paga. Esa publicidad debe tener o va a tener un mayor alcance y de acuerdo a una serie de eventos que nosotros podamos utilizar. Hablamos del BTL y el ATL. El BTL, pues, básicamente son unos eventos que nos van a permitir dar una personalización. Otra de las características es que es temporal y fundamental, chicas, chicos, fundamental la creatividad. Ya en el tema del ATL, pues es un poco más masivo, ya no es tan personalizado, va a tener un mayor alcance y una muy buena recordación. Recuerden que el ATL utiliza los canales de difusión que son masivos y por ende, al hacer uso de estos canales, pues va a tener un alcance mucho mayor. ¿Cuál es el pero? Entre comillas, pero. El costo. Porque si estamos hablando de estos canales, nos referimos a la televisión, a la radio, a la prensa, digamos que los tradicionales. Si nos vamos a hablar o a referir al BTL, los canales de difusión ya son más directos. Obviamente va a ser más segmentado y va a tener un alcance menor. Va a ser menos costoso, pero vamos a tener la oportunidad de interactuar con esa audiencia. Y eso va a ser fructífero, aunque no sea de un alcance tan proporcionado o tan desproporcionado más bien, como lo podría hacer el ATL. Otra herramienta que contemplamos en esa sesión fue el marketing directo, que la idea aquí es empezar a tener una comunicación más directa, estimular la respuesta por parte de esa audiencia y
de una u otra manera generar, incentivar a la transacción. Aquí nos valemos de la tecnología y de la información. Y eso nos lleva al siguiente apartado, que es el marketing digital. Igual sigue siendo una comunicación directa y aquí sí que hacemos uso de la tecnología y de los medios digitales, que es fundamental para poder abarcar lo que es el marketing digital. Pero si hablamos de la promoción de ventas, aquí obviamente pues debe haber un valor o un incentivo adicional, ¿cierto? Para que estas fuerzas de ventas, teniendo en cuenta a los distribuidores y al consumidor final, pues permita que haya esa transacción, que se estimulen las ventas y las acciones inmediatas. Ya lo otro tiene que ver con las relaciones públicas. Ya hablábamos de cómo nosotros podemos recurrir a ellas para darle más visibilidad a nuestra marca o a nuestro producto o servicio. Una de las herramientas, pues el Free Press. Las otras que son las relaciones favorables, que de una u otra manera, pues como su nombre lo indica, empiezan a jugar a favor de nosotros. Y pues también, desde el punto de vista verde, los eventos. La venta personal, acuérdense que hablábamos de algo interpersonal, de B2B, business to business, y que hay que tener a este personal que va a realizar la venta con una clara definición y un claro panorama de lo que se está ofreciendo desde el punto de vista del valor verde. Es decir, se tiene que entrenar a ese personal. Recuerden también que en la elaboración del presupuesto había que tener en cuenta los enfoques ascendentes, que aquí se plantean las actividades que se necesitan para poder lograr todos esos objetivos de promoción. Se presupuestan unos costos de actividades y pues la limitante es que acá los directivos son los que aprueban el presupuesto. Entonces, este ascendente es un poco limitante porque pues pueden existir muy buenas ideas, pero desafortunadamente al dejarnos claro cuál es el presupuesto, quizás no los podemos llevar a cabo y nos toca bajar, entre otras, el tema de la calidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces cuando es esto ascendente, este enfoque ascendente, no nos podemos poner a inventar ni a prometer cosas que, perdón, que no vamos a ser capaces de cumplir por el presupuesto. En el otro aspecto, pues, si yo veo que puedo empezar a ofrecer algo mucho más, más real, pues voy a tener en cuenta el enfoque descendente, ¿sí? Que me va a permitir a mí darle un cuerpo y una solidez clara de acuerdo a las ideas que yo tengo, porque ese presupuesto es abierto. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta, chicas y chicos? Hacer un cronograma, ¿cierto? Para pues mirar de qué manera se está implementando, qué acciones se están tomando, cómo se están integrando esas acciones y bueno, quién va a ser el responsable. Porque de una u otra manera esto debemos medirlo teniendo en cuenta los objetivos que se trazaron desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de la gestión ambiental. Estos indicadores pues nos van a dar una serie de resultados de datos que nos van a permitir tener una métrica y poder establecer qué está siendo positivo y qué no en ese aspecto. Hablábamos también con respecto a la comunicación y desde el punto de vista de la marca verde. Antes pues se hablaba de la marca que era sinónimo de producto. Ahora hablamos de la marca y es sinónimo de la experiencia del consumidor. En ese orden de ideas, pues yo debo darle a ese consumidor, a esa audiencia, algo que realmente él valore y que le permita asociar, porque eso es lo bueno, que empiece a asociar cada uno de estos eventos y elementos de la marca con algo positivo y que tienda pues al tema del valor verde. Esas asociaciones hacen que la marca se vuelva más fuerte, que tenga una asociación de favorabilidad y que de una u otra manera empiece a construir unas buenas maneras de recordación con respecto a nuestra marca.
Las asociaciones son fundamentales porque se relacionan con el valor verde y da credibilidad absoluta y totalmente. Y esa credibilidad debe ir en función de que lo que yo hable, lo que yo emplee como discurso, sea coherente, que no sea confusa, que no exagere y que obviamente pues empiece a promover un consumo responsable y que sea definitivamente ¿qué? De un valor para esa audiencia. Bueno. Manuel Fernando, cuéntame, qué pena, es que recién estoy viendo los mensajes. Permíteme un momentico. Cuéntamelo todo. Muy buenas noches, profe. ¿Me oye? Sí, 10-4, 10-4. Gracias, profe. Muy amable. Buenas noches a todos también. Profe, yo quiero hacer una apreciación pequeñita. Disculpe si he estado un poquito ausente en tu clase, pero pues por temas a nivel personal y laborales no he estado como muy activo. Pero yo quiero hacer una apreciación, profe, con todo su respeto, ¿sí? Pues yo entiendo, pues, su modelo, digamos, temático en cuanto al aprendizaje que nos enseñas, que es a través por medio de la clase, ¿sí? La clase interactiva y pues para mí es muy gratificante en primera instancia. Pero mi profe, o sea, algo que se me dificulta y se me dificultó un poquito fue los parciales. La verdad, pues son muy buenos, son muy dinámicos y pues también como todo, pues todo aprendizaje también tiene su cajita de sorpresas, ¿no? Su cuchilla. Es normal. Ajá. Y pues yo también como profesional, pues yo soy psicólogo, pero estoy haciendo esta carrera también, que me gusta, por cierto, y es un reto para mí, porque son dos cosas totalmente diferentes, entonces estamos en esa zona de aprender todos los días. Pero mi Ok. profe, una apreciación que yo quiero hacer es en el modelo de las diapositivas. Por ejemplo, yo soy una persona muy hacia la lectura, ¿sí? A mí me gusta escuchar la clase, veo la grabación, me complemento con la grabación y pues nada como estar uno en vivo y en directo, pero pues por temas de ocupación no he podido estar y a veces como que me frustro con la grabación, entonces yo busco ¿sí? El sostenimiento, que es el apoyo formativo en cuanto, ¿sí? A cuanto a las diapositivas, los materiales de estudio, y pues prefiero como más ello y a veces comprendo que hay muchas lecturas, profe, o sea, por ejemplo, no sé si es para mí, digo en mi concepto porque es mi apreciación propia, no sé si a los otros compañeros de pronto les pasó. Hubo una pregunta de emparejamiento, ¿sí? De coinnovación, bueno, lo que tú nos enseñaste en los diferentes conceptos hasta la semana pasada que hubo el parcial. Y hay como una diferenciación, o sea, el concepto se maneja, pero está en un video, o sea, todas las respuestas están en un video y gráficamente, profe, pues digamos en mi caso, yo a veces no me queda el espacio para pues poder ver videos, sino me apoyo en el sostenimiento pues de las diapositivas, digamos así, o en el sostenimiento de las lecturas complementarias, valga la redundancia. Entonces, profe, eso es lo que quería como hacer esa apreciación porque pues yo a veces, digamos, no me queda el espacio de ver la grabación, pues directamente somos una universidad interactiva, nos toca ver las grabaciones por obligación, pero profe, pues ese es como mi apreciación un poquitico en la parte textual, ¿sí? Porque pues sabemos unos que somos muy interactivos en todo, yo aprendo de las dos formas o varias formas de aprendizaje, gracias a Dios puedo estar escuchando y a la vez estoy viendo y estoy analizando todo el concepto de mi panorama a nivel de mi aprendizaje y se me faculta. Y gracias a Dios eso nos enseña el Green Marketing a ser como sostenibles en ese aprendizaje interactivo, ¿no? Entonces, mi profe, eso es como lo que quería comentar. Me disculpa si algo la interlocución, profe, pero es que me tenía preocupado porque me fue un poquito terrible en el primer parcial, que miro mi nota y me da un susto. Para mí un 3 es como si fuera un 2 rotundo. Esa fue mi nota en el primer parcial y ya después ahorita pues mejoré con un 4 y pico, no recuerdo, pero entonces veo mi promedio, entonces me da miedo que me vuelva a pasar sí, el escalamiento en este último parcial, entonces tengo que pues manejar como esa zona de alerta, profe. Me disculpa nuevamente, pues esa es mi apreciación y discúlpenme si algo, si algo. Un No, abrazo. Manuel, no, Manuel, no te preocupes porque pues la idea es que todos tengamos un espacio y manifestemos las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que te tendría que decir es que, y eso lo tengo muy claro desde hace muchos años, muy claro, que la nota no te define, ¿sí? Aquí realmente porque es que si tú vas de pronto a aplicar para alguna oferta, llámese laboral o sea una licitación, realmente lo que va a importar aquí son los conocimientos que tú hayas interiorizado, ¿cierto?
Y te lo digo por mera experiencia, he conocido muchos estudiantes que súper guau en los temas teóricos, notas de 4, 5, 5. Tú ves notas y hay notas de 5. Pero en el momento del ejercicio como tal, en la parte práctica, en la parte de apropiarse de los conceptos, Entonces tú me decías, no, profe, que es que las diapositivas, X, Y o Z. ¿Qué es lo que pasa, Manuel? Lo que pasa es que pues la universidad les brinda muchas oportunidades, muchas gabelas, ¿cierto? Y lo que sucede es que de esta manera se les lleva a que escuchen los videos, porque, es decir, yo no puedo llenar, o sí puedo, pero no es lo más aconsejable desde el punto de vista pedagógico llenarles de texto, ¿sí? Porque, o si no estaría leyendo. Yo llego, y porque va a suceder muchas veces, particularmente cuando me hacen una exposición los estudiantes, no consigo que me lleven eso de texto y me lo lean, porque como yo les digo, yo sé leer, ¿verdad? Entonces, es por ese lado, Manuel. Y hay muchas cosas que yo aporto y que no están en las diapositivas porque caigo en cuenta en el momento, entonces les digo, mire, por ejemplo, X, Y o Z. ¿Sí? Es por eso, Manuel. Entiendo tu punto de vista y lo que te digo. Primero que todo, no te afanes por el tema de la nota porque pues sí, yo sé que tú quieres sacar pues el super promedio y todos siempre tendemos a la perfección y a que todo nos salga super guau, etcétera. Eso uno. Dos, el tema de poder ¿qué? Desarrollarlo desde ese punto de vista. ¿Te imaginas la cantidad de diapositivas que me saldrían para una sola clase? Con todo pues así. Entonces, además, desde el punto de vista pedagógico también he recomendado que en las diapositivas se trate de colocar solamente el concepto clarito y ya después el desarrollo si se brinda de forma oral. Es por eso, básicamente, es, digamos que la razón que yo te puedo dar en este momento con respecto a lo que tú me preguntas. Vale, mi profe, sí, es más que todo como un aprendizaje ecuánime a la praxeología, ¿no? Que es ver, Ajá. juzgar y aprender. Y pues lo importante es eso, mi profe, o sea, como base de apoyo, ¿qué digo, profe? O sea, como que haya un recurso formativo, sería bueno, al menos textual, pero no en diapositivas, sino en algo que sea clave. Porque, por ejemplo, a mí sí me, no es por, digamos, yo la nota no es que me asuste tanto, profe, sino que yo algo que he entendido con el aprendizaje es que el aprendizaje uno debe llevarlo como la semilla certificada. Entre más sea uno, como tú dices, bien la teoría, bien el aprendizaje y bien la táctica de trabajar en la experiencia. Entonces, muchas veces como que nos llevamos conceptos y conceptos de textos y textos y nunca creamos un concepto propio. Pero pues digamos, sí, o sea, profe, como consejo, sí, eso como que nos dejes un recurso que sea como, sí, textual o interactivo o pues audible o de video, como sea, como para apoyarnos en eso, porque por ejemplo a mí me secuestró mucho ahí el tema de emparejar porque el concepto netamente estaba en el video y yo dije, ay Dios mío, ¿dónde estará el video? Pues yo me acordaba del video, pero entonces yo lo repaso y dije, no, está en la misma grabación que qué día nos proyectaste, pero entonces siempre como que a veces uno, esos detalles lo bombardean a uno y a veces la presión de todo, ¿no? Del día a día y todo, entonces como que uno no se acuerda, pero pues esta vez sí, sí me pasó, pero pues no, profe, ahí estamos para mejorar y yo le agradezco, profe, pues que me haya dado la apreciación de hacer esta interlocución. Pues yo creo que también en favor de algunos que de pronto están nadando sobre el mar y todavía no han encontrado la boya para salvarse. Entonces... Pero ¿sabes qué, Manuel? ¿Sabes qué es lo que pasa? Y eso se lo digo particularmente, Sí, señor. son posturas, ¿no? Vamos a hablar hoy, y yo creo que en la otra clase también, porque pues es que este es un tema que es importante, como en la parte gráfica, ¿sí? Esta parte gráfica no es independiente, esta parte gráfica no es que se mande sola, todos son vinculados, todo es como un ecosistema, ¿cierto? Y allí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar todo de una forma integral. Es decir, el marketing no es que pues, sobreviva solito y no necesite de los medios, no necesite de la parte gráfica, no, es importante para empezar a implementar. Entonces,
vamos a abordar el diseño en el marketing. Porque como les digo, no es república independiente, no es simple y llanamente las estrategias, tener una serie de objetivos, el tema del incremento en cuanto a ingresos y ya, ¿no? Hay que empezar a estimular a esa audiencia desde un punto de vista integral. Es decir, gracias a los sentidos, porque por ahí bien dicen que todo entra por los ojos. Entonces, pues, gráfico es totalmente visual, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte de los audiovisuales también. Ahí estaríamos abordando el ámbito de la radio, el ámbito de la televisión, del cine, todo eso de aquellas experiencias desde el punto de vista de BTL, etcétera, etcétera, que ya veíamos anteriormente, que pues es importante porque ya se sale de algo que es poco interactivo, como una cuña o como un comercial, a pasar a una experiencia, ¿cierto? A una vivencia mucho más cercana entre la marca y la audiencia. Entonces, desde el punto de vista del diseño, nosotros tenemos que contemplar dos elementos que son fundamentales. El primero tiene que ver con esta parte, el producto. Y cuando estamos hablando de diseño de producto, estamos hablando desde una postura en la cual yo debo pensar y ser empático con esa audiencia. ¿Qué le voy a dar? ¿Cómo se lo voy a dar? ¿Es útil? ¿Es fácil? Por ejemplo, no vayamos muy lejos. Steve Jobs, él siempre dijo, todo lo que diseñemos debe ser intuitivo, debe ser súper fácil para ese usuario. No lo podemos complicar. Ahorita les voy a mostrar una serie de videos que tienen que ver con muchas cosas. Es decir, si yo les muestro un video que tiene o que está relacionado con la parte de la personalidad de la marca, también lo vamos a ver desde el punto de vista del diseño de producto. Entonces es muy amplio. Este tema es muy amplio, este tema es muy integral y están interconectados uno con el otro. Vamos a hablar de el producto, vamos a hablar de su personalidad, vamos a hablar de cómo lo implementamos, qué tono de voz va a tener, etcétera, etcétera. Entonces, allí es donde nosotros debemos empezar a tener en cuenta toda esta serie de elementos. ¿Listo? Entonces, veníamos hablando con respecto al diseño de producto, que es fundamental. Pero, ojo, una cosa es el diseño de producto y otra cosa es el diseño gráfico. Es decir, el diseño gráfico va a ir en función del producto. Si no tengo producto, pues no hay diseño gráfico, obviamente. ¿Sí? Entonces, en el producto, vamos a ver es el desarrollo. ¿De qué? De un objeto. Pero ojo, sí, claro, tridimensional. Y estaríamos hablando, qué sé yo, del packaging o del empaque. Pero, ¿y si es un servicio, entonces no tiene diseño de producto? Claro que sí, porque de una u otra manera yo debo ofrecerle algo a mi audiencia, que en este caso no va a ser tangible, pero sí va a tener otra serie de atributos que vamos a ir viendo más adelante. En cuanto al diseño gráfico, estaríamos hablando de la manera en que se manifiesta ese producto. Es decir, desde un punto de vista visual, tangible. ¿Qué es lo que interesa? Pues que nos conozcan, es decir, el promocional. Entonces, son dos elementos diferentes, pero que se necesitan uno del otro. Puede que yo tenga el superproducto, pero si no tengo una etiqueta, por ejemplo, o si no tengo el diseño de ese producto, pensemos en función de, qué sé yo, un empaque para un líquido. Ejemplo, un detergente. Y eso va a ir en función, por ejemplo, si yo tengo un empaque para un detergente X, el que sea, y si no le tengo una etiqueta, y si resulta que este empaque es 100% biodegradable,
y no lo estoy promocionando, ¿cuál va a ser mi ventaja? Quizás esa sea una de mis grandes fortalezas, que sea biodegradable, que se pueda reutilizar de una manera fácil, etcétera, con todo lo que hemos visto anteriormente, chicas y chicos. Entonces, miren que sí es fundamental tener en cuenta esta parte del diseño gráfico. Bueno, entonces, si yo tengo un producto, pues debo también acompañarlo de un diseño gráfico. Voy a mostrarles un par de videos para que veamos la diferencia entre el diseño de producto y lo que es el tema del diseño gráfico. Bueno, chicas, chicos, de las cosas fundamentales que nosotros podemos observar es que el diseño no solamente va a ser desde el punto de vista de diseño gráfico, diseñadores de interiores, diseñadores de locaciones. Cuando hablaban acá con respecto a una serie de elementos que se tenían en cuenta para el diseño, que no solamente era desde el punto de vista gráfico, vemos, por ejemplo, los restaurantes de McDonald's. Y no tanto aquí, más que todo en Estados Unidos, que se caracterizaron por los anillos dorados, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un diseño de locaciones que fueron realmente importantes a la hora de poderlo implementar. Entonces, es fundamental que todo esto esté en coherencia, todo esté conectado, haya una comunicación total y absoluta por parte de los distintos departamentos de las distintas disciplinas para poder generar un producto compacto. Pero fundamental, la empatía. La empatía es clave. Acá ya vemos algunos ejemplos de cuando no funcionan las cosas, ¿cierto? Porque, bueno, hay una premisa. Como decía mi abuela, la aventura puede ser loca, pero el aventurero debe ser cuerdo. De nada me sirve, por ejemplo, crear una silla así muy exótico ese diseño. Pero desde el punto de vista de eficiencia, no es viable. Y ahí es donde tenemos que apuntar también, que todo lo que nosotros realicemos realmente sea eficiente, sea eficaz, brinde buenos resultados y no sea un fiasco como tal. Entonces, siempre, chicas, chicos, debemos tener en cuenta que podemos generar cualquier cantidad de propuestas, pero siempre y cuando, pues, esto nos permita repercutir de manera positiva en nuestro segmento al que nos vamos a dirigir. Y que acabamos de ver que el diseño va en función de la viabilidad y de su usabilidad, ¿cierto? Entonces, si hay una usabilidad y esa es benéfica, pues obviamente le va a ir muy bien a la marca. Aquí que es fundamental, chicas y chicos, cuando estaban hablando del diseño de producto, veían estos días, hay programas, no sé, a mí por lo menos me gusta ver ese canal de History Channel. Y ahorita hay una tendencia y es sobre industria, ¿cierto? Y en este momento hay una que es sobre las grandes industrias, creo que se llama, o los grandes creadores de juguetes. Y hablaban sobre todo lo que tenía que ver con respecto a los automóviles a escala. ¿Qué es lo interesante? En esa época había mucha explosión creativa desde distintos puntos de vista. Y es fascinante la manera en que esta gente era innovadora, ¿cierto? Claro, habrá gente que de una u otra manera, pues, le saque partido. Y, por ejemplo, ahorita, desde el punto de vista verde, sí que más. Pero voy al ejemplo con respecto a lo que es Mattel y lo que era Matchbox. En esa época, una empresa, Matchbox, allá en Inglaterra y la otra en Estados Unidos. Y hablaban con respecto a que Mattel quería sacar unos automóviles, pero cuando hicieron el diseño fue muy futurista. Fue en la década del 50, si mal no estoy, si mal no recuerdo. Y fue muy futurista. El problema es que, decían allí, el carro era, pues, unas llantas y un armazón de plástico y algo de hierro. Los de Mattel
Resulta que el tipo se dio cuenta que en los colegios les prohibían llevar juguetes. Podían llevar algo que fuera tan pequeño como una caja de fósforos. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Llegó, observó y empezó a hacer automóviles a escala, pero reales, muy realistas. Y eso fue un boom. Les fue súper, súper, súper bien, porque eran los automóviles que tú veías en la calle a escala. Y pues estamos hablando de hace, imagínense, década del 50. El caso es que le fue muy bien y ya después dijeron, no, vamos a abarcar otros mercados. Y se lanzaron al mercado gringo. En Estados Unidos también la rompieron. La sacaron del estadio, empezaron a adquirir esos automóviles, pero ¿qué fue lo que hicieron los de Matchbox? Empezar a sacar esos modelos a escala, pero con automóviles estadounidenses. Pues sí, ¿qué más? Y pues obviamente tuvo muchos años Mattel donde pues no veía ni una. Hasta que uno de los dueños de Mattel, era una pareja de esposos, vio a su nieto jugando con un automóvil de Matchbox. Que venga, esto es el colmo. Entonces llegó y lo tomó y lo empezó a mirar, lo analizó y se dio cuenta que esos automóviles, pues muy bonitos y todo eso, pero pues en cuanto a jugabilidad, no ofrecían mayor distancia cuando los lanzaban. Y puso a sus ingenieros a mirar cómo podían hacer para que pues superaran a los de ¿qué? A los de Matchbox. El caso es que analizaron tanto que tomaron una serie de materiales, de materia prima, que hicieron que esos automóviles fueran mucho más, tuvieran una longitud de alcance mucho más amplia. Es decir, si lanzaban el automóvil de Matchbox, qué sé yo, 20 centímetros recorría el automóvil. El de Mattel, 60 centímetros. Ahí ya la empezaron a romper. Pero adicional a eso, le adicionaron ¿un qué? Una pista. Y obviamente pues la velocidad. Y le sumaron que no iban a ser automóviles realistas, es decir, de lo que veías en la calle. ¿Por qué? Porque en esa época se empezaron a inspirar en los Corvettes y son automóviles modificados. El caso es que ahí fue donde surgió la idea de los Hot Wheels. Quizás lo hayan escuchado por lo menos nombrar. Y esos automóviles eran modificados basados en los que estaban en el momento, pero los modificaron. Y con eso la rompieron. Destronaron a Matchbox de ese primer puesto, le cogieron distancia, tan así que prácticamente que el dueño de Matchbox lo sacaron de la compañía y realmente pues se fue a pique esta empresa. ¿Qué trató de hacer Matchbox? Algo muy similar a lo que estaba haciendo Hot Wheels. Por eso decían acá que debe hacer elementos diferenciadores, ¿cierto? Que se diferencien. ¿Cuál fue el error de Matchbox? Querer, o bueno, querer no, hacer lo mismo que estaba haciendo Hot Wheels, pero de una manera pues inferior, ya se veía la copia. Con el pasar de los años, como 30, 40 años después, Mattel adquirió Matchbox. ¿Y qué fue lo que hizo? Volver a las raíces. Es decir, empezó a sacar automóviles realistas a escala y volvió a surgir. Entonces, el tema es ese, conocer nuestro producto, apropiarnos de él y mirar de qué manera yo puedo darle esa diferenciación, porque eso es fundamental, chicas, chicos, la diferenciación que yo le pueda dar. Y ahí estaríamos hablando ya de lo que es la marca. Que esa marca me permita a mí poder abarcar otros elementos mucho más claves y de otra manera empezar a ofrecer esa diferenciación, que la gente de verdad quiera adquirir mi producto. Ahora bien, esto desde el punto de vista del diseño de producto, pero que es importante el diseño gráfico. Resulta pasada y acontece, ya vamos a ver sobre el diseño gráfico, resulta pasada y acontece que el dueño de Mattel dijo, no, venga, usted me está haciendo las mismas cajas de Matchbox.
Yo quiero que los niños vean el carro que van a comprar. Y algo tan elemental, tan simple, como fue tener la caja, ¿cierto? Del automóvil, pero esa caja iba a tener una ventana. Y ahí se podría apreciar el automóvil. Y con eso ya conquistó el mercado. ¿Y qué hizo? Hot Wheels hizo un logo muy dinámico, muy colorido. Ese está en llamas, ahorita lo buscamos el logo. Y ahí, a partir de ese diseño gráfico, digamos que empezó a darle una caracterización a lo que es el empaque, el packaging de Hot Wheels. Y le dio una diferenciación total y absoluta desde el punto de vista visual, gráfico. Entonces, por eso veíamos también en este video que es importante que todas las estructuras estén, o todas las disciplinas estén, ¿qué? Acá lo veíamos, bueno, que estén en plena y absoluta comunicación, ¿verdad? Que todas las personas que tengan que ver con el producto estén hablando el mismo idioma, para que haya una coherencia, para que haya un desarrollo claro, concreto y consolidado, que no se vea que sea por la izquierda, sea por la derecha y ni siquiera arrancó. Bueno, ahora miremos con respecto al diseño gráfico. Ok, chicas, chicos. Entonces vemos acá lo importante de la utilización de una serie de recursos que nos brinda el diseño gráfico. Desde el punto de vista visual, podemos dar cualquier sensación que nosotros querramos, que nosotros planteemos, siempre y cuando pues enriquezcan, llamen, persuadan, seduzcan a la persona que está observando esa pieza. Es fundamental poder utilizar cada uno de estos conceptos. Claro, yo sé que pues esto es una untadita de mantequilla porque pues, esto requiere un poco más de profundidad a nivel conceptual, de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero ya con esta serie de fundamentos nosotros empezamos a tener en cuenta una serie de razones por las cuales se utilizan los logos de una o de otra manera. La manera o la forma en la cual nosotros generamos por ejemplo, un volante, un banner, porque esto no solamente desde el punto de vista de impresión, sino también desde el punto de vista o del medio digital. Entonces, es importante que nosotros empecemos a contemplar el por qué y el para qué, sobre todo, para qué voy a utilizar esto. Les hablaba hace poco con respecto a lo que quiso el presidente o el dueño de Mattel con respecto a su empaque, ¿sí? Algo tan simple, tan sencillo, que uno dice, caray, pues eso no tiene nada de extraordinario. Y mentiras que sí. Permítanme, yo les comparto acá el ejemplo con respecto a lo que era el empaque. Aquí lo podemos observar. A ver qué se me hizo, me perdí acá. Este era el empaque de Matchbox, ¿sí? Y por eso se llamaba Matchbox, porque la idea era que este automóvil, esta réplica a escala, pues cupiese ¿qué? En un empaque muy pequeño. Y miren, claro, estaba la ilustración. ¿Se acuerdan cuando hablaban ahí de las formas y demás? Miren, vemos el tema de la tipografía, que es importante, el tema del color. Eso lo vamos a ver en la próxima clase con respecto a de qué forma, de qué manera el color influye, cómo nos estimula desde un punto de vista fisiológico y desde otro punto de vista psicológico. Miren esos contrastes, por ejemplo, este gris con este rojo, son muy llamativos y obviamente para los niños eso es espectacular. Entonces, estaba bien, ya vimos que Mattel se puso las pilas y no, venga, esto no puede estar pasando. Se dieron a la tarea de investigar a la competencia, vieron los pros y los contra, ¿sí? Y aprovecharon las tendencias. En ese momento, como yo les decía, estaba, digamos que de moda el Hot Wheels, el Hot Rod, perdón, que básicamente es modificar un automóvil, lo que hacen hoy en día con muchos carros, que le llaman tuning, aunque es tuning, ¿cierto? Como le dicen en ese ambiente, en ese circuito, vamos a tunear el carro. Es decir,
a personalizarlo. Y en el caso de los hot rods, pues la idea era que tuvieran más potencia, que tuvieran más presencia desde un punto de vista de postura, de diseño, de acabados, etcétera, etcétera. Entonces empezaban a modificar unos automóviles que ya estaban previamente hechos, pero pues que los querían para carreras, para competir, etcétera, etcétera. Acá observamos, chicas, chicos, lo que es ese empaque. Y estaba bien. Pero cuando Mattel dijo, por aquí no es, e hicieron la investigación, e hicieron un producto, un diseño de producto, pensando en, miren lo interesante, ellos pensaron no tanto en la parte del niño, sino empezaron a cranearse la idea de que esto vaya de generación en generación. Entonces pensaron en los adultos, ya. Y ustedes se dan cuenta, hoy en día mucha gente tiene, por ejemplo, su automóvil y le coloca ahí en el panel o en la parte de atrás del carro una réplica en miniatura. Y son personas adultas. Entonces, ¿qué fue lo que crearon ellos? La cultura de la herencia. Entonces, le compro a mi hijo este carro, que es el que yo tengo en casa, y él lo va a querer, y después ese hijo se lo va a dar a su hijo, es decir, al nieto, y así sucesivamente. Entonces, les decía que en algo tan simple como el diseño de gráfico, el diseño de, en este caso, el packaging, también influyó en eso. Y miren, así fue como lo mostró. Entonces, claro, caray, miren el diseño de la... A ver, yo le cambio el color aquí a esto, pongámosle uno negro, puede ser. A ver, de la tipografía, ¿cierto? Ah, sí, acá también tiene el diseño gráfico del automóvil, pero yo puedo ver el automóvil. Y ahí fue donde se empezaron a ganar muchos adeptos con esas pequeñas modificaciones. Entonces todo es visual y eso influye demasiado. Las llamas le dan un dinamismo impresionante. A ver, veamos ahorita en el video las formas, ¿no? Las formas orgánicas. Y eso ayuda mucho, 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 mucho. Entonces, miren la importancia de cómo nosotros podemos empezar a partir de un diseño, en este caso de empaque, ¿cierto? El packaging, lo fusionamos o lo complementamos con un diseño gráfico. Y hoy en día, pues ustedes ven el empaque de Hot Wheels y es mucho más dinámico, más atractivo. Esas llamas ya tienen colores icónicos como podría ser el amarillo y el naranja, ¿verdad? Y eso es lo que realmente empieza a verse como evolución en el diseño. A ver, busquemos aquí empaque Hot Wheels. Miren. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo debo empezar a tener en cuenta, miren esto. Entonces, cajita sorpresa de Hot Wheels, imagínense, cajita feliz de recuerdo. Y ese empaque pues está en función de lo que yo quiero ofrecerle a mi público. Hay diferentes, miren este por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces siempre la idea, chicas, chicos, es que yo pueda partir de lo visual. Y esto ya es estandarizado, ¿no? Esto no es capricho. Yo trabajé para una compañía que hacía una serie de promocionales de Hot Wheels y ellos eran los de Hot Wheels eran muy quisquillosos con todo lo que se fuera a manejar desde el punto de vista de impresión. Entonces, hay una directriz y eso lo vamos a ver más adelante con respecto al manual de identidad corporativa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces podemos aquí definitivamente apreciar esas formas desde el punto de vista visual que nos van a permitir a nosotros, de una u otra forma, tratar de generar eso, una marca como tal. ¿Listo? A ver, entonces, a ver, que se me espera un momentito que me perdí aquí. Ah, bueno, estamos hablando ya de la importancia de poder generar o acompañar el diseño de producto con el diseño gráfico.
Entonces, digamos que ahí ya es más claro lo que nosotros vamos a tratar desde ese punto de vista. Ahora bien, la marca tiene que ver con lo que llaman el posicionamiento, la recordación, cómo puedo yo fidelizar a esa audiencia y crear un vínculo, una conexión. Lo veíamos con los Hot Wheels. Hoy en día la gente que está con Hot Wheels definitivamente se muere con esa marca, ¿cierto? Y en cierto momento, en cierta época, era Hot Wheels, Matchbox y Majoret, que era una compañía francesa. También como que quebró porque no volvieron a sacar eso. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una intención con respecto a el producto que yo sacara. No es solamente era sacarlo y ya, sino que de una u otra forma poder tratar de atraer esa serie de audiencias para mi producto. Eso era lo más importante. Entonces, cuando yo ya tengo definida mi marca, cuando yo ya sé cuál es mi producto, cuando yo ya quiero empezar a robustecerlo, pues lo que yo debo tener en cuenta, chicas, chicos, es qué personalidad le voy a dar, ¿no? Ya sé cuál es mi marca, pero aquí yo tengo que empezar a ver cómo se va a comportar desde el punto de vista de personalidad. Y cuando hablamos de personalidad, estamos refiriéndonos a una humana. ¿Cómo lo va a ver mi audiencia? ¿Como alguien intrépido? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de ese comercial de Old Spice? Que salía el negrito de, ¿cómo era que decía? Ay, se me olvidó. Ay, se me olvidó. Bueno, el caso es que él tenía una actitud muy varonil, muy definida, como decía mi abuelita, de tumbalocas, pues eso, todas las chicas caían rendidas ante él. Ah, bueno, estilo Axe, ¿sí? Que si se aplicaba ese desodorante, pues todas llegaban ahí como abejas al panal. Entonces, es cuando se le empieza a dar una personalidad, una actitud, que la gente lo empieza a reconocer fácilmente. En ese orden de ideas, claro ejemplo de lo que es una personalidad, de lo que se puede empezar a ofrecer como producto, como marca, perdón, ya clara y determinada, tendríamos a, a todos los productos que genera Apple, en especial el computador, el iMac. Ellos la tienen clara. Y hace unos, que eso fue hace rato, como en la década del 90, casi 2000, sí, 2000, los 2000, eh, hubo claramente un enfrentamiento con respecto a lo que era un Mac y lo que era un PC, ¿sí? Y ahí ya lo dejaban clarísimo. Personalidad también puede ir hacia el eje central de la persona o sus intereses. Manuel, lo que pasa es que en ese aspecto la personalidad se la vamos a dar al producto. Se la vamos a determinar para que la gente lo reconozca como un producto, puede ser a partir del tono en que se comunique. Ejemplo, ustedes ven las comunicaciones de los bancos y hay unas que son muy serias, ¿cierto? Muy sobrias, muy centradas, y hay otras que son muy relajadas. Ejemplo, las de la vivienda. Ustedes ven que la campaña que empezó a generar la vivienda con respecto a el lugar equivocado, se salió de todos los estándares que estaban establecidos y ahí les dio una personalidad. Uno identifica la vivienda como algo fresco, espontáneo, relajado, chévere. O por ejemplo, Virgin con su telefonía. Cuando tú recibes una llamada y no pudiste contestarla por X o Y razón, tú vas allá al buzón y te dice, hey, entonces, ¿qué? Te tengo un mensaje. Es decir, que es una pelada y te habla de una manera relajadísima, ¿cierto? Es diferente a lo que te podría generar, por ejemplo, claro. Entonces son personalidades que se les va a dar a los productos o a las marcas, ¿sí? Más que a las personas. Obviamente esa personalidad tiene que ir en función de el público al cual yo me voy a referir, porque yo no puedo decir,
hey, parce, tiene una llamada y resulta que es que mi grupo objetivo o mi segmento son personas ¿cómo es? Adultos mayores. O sea, afines al desarrollo humano de la persona como tal. Cuando hablamos de la personalidad, digamos que le damos vida, entre comillas, a esa marca y le mostramos a nuestro segmento, a nuestra audiencia, que así se comporta, que así es, que es chévere o que es serio, que es recatado, que es sobrio, ¿sí? Coca-Cola, tú ves Coca-Cola y Coca-Cola es alegría, es felicidad, paz, amor, armonía, bla, bla. Esa es la personalidad de Coca-Cola. Desde el ámbito, claro, lo que pasa es que ahí toca, vuelvo y repito, como veíamos anteriormente, hay que estudiar el mercado. Antes de cualquier cosa hay que estudiar cuál es mi segmento, a quién me voy a dirigir. Porque el ejemplo que les daba ahorita, yo no puedo llegar, ¿qué hubo, parce? Y resulta que va para adultos mayores o va para ejecutivos, ¿sí? Si es una persona que va a comprar, qué sé yo, un Mercedes-Benz, yo no puedo decir, hey, parce, ¿me gustaría tener un cacharro de estos? No, no. Yo tengo que tener claro a quién me voy a dirigir, cómo es su estilo de vida, es decir, el estudio de esa parte íntima de nuestra audiencia, de cómo es su estilo de vida exactamente, cómo se comporta, cómo ve la vida, cuál es su filosofía, qué le gusta, qué le disgusta. Y de acuerdo a eso es que voy a generar un tono y voy a darle una personalidad. Exactamente, Fernando. Como los comerciales de Rigoberto. Ese man es de lo más relajado, lo más espontáneo, y quien lo ha escuchado en cualquier entrevista sabe que ese man no baja de huevón. Así es simple. Y no lo hace con mala intención, sino que esa es su manera, esa es su personalidad. Entonces en Tigo están diciendo, no, real, nosotros somos, ¿sabe qué? Relajados. Y se hace esa asociación. ¿Sí? Y eso es lo importante realmente, que nosotros podamos establecer una conexión con nuestro grupo objetivo. Como podemos apreciar aquí, es clara la diferenciación entre una marca y la otra. El de la izquierda es un PC, es complejo, es enredado, es como confuso, sobrecargado. El de la derecha, que es el Mac, es más fresco, más intuitivo, más seguro, ¿sí? Ahí es cuando empezamos a configurar lo que son las personalidades con respecto a. Y miren que la comunicación es muy simple, muy sencilla. Vamos a lo que es, a lo que nos define. ¿Cuáles son sus atributos con respecto al otro, a la competencia? Y eso se hace a través de, en este caso es un audiovisual, sí, claro, pero pues es una concepción con respecto a lo que yo quiero proyectar como personalidad. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros vamos a hablar de otro elemento, como es permítanme un momentico aquí compartir, ok. Tenemos la personalidad, que ya creo que quedó clara. El nombre es importante, chicos. El nombre es, digamos que, la manera en que yo voy a ser diferente con respecto a los demás. Yo me acuerdo que hace como 30 años, salió un restaurante, una asadera de pollos que se llamaba Surtidora de Aves de la 22. ¿Cuál era el problema de ese nombre? Que era genérico. Entonces empezó a tener muy buena acogida. Y los productos que vendían allá, pues obviamente eran pollo, 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 pollo. Y tenía muy buena reputación, la gente lo aceptó de buena manera, era rico, etcétera, etcétera. Es decir, estaba en furor. Y ustedes saben que, como siempre, comportamiento humano es que si le va bien, entonces yo también puedo hacer lo mismo. Y empezaron a surgir una serie de restaurantes que se apoyaban en ese nombre.
Entonces ya no era surtidora de aves de la 22 como era el original, ¿cierto? Que después le colocaron así de eslogan, sino surtidora de aves de la 23. Gran surtidor de aves de la 22. Surtidor de aves. Entonces, eso empezó a generar esa serie de confusión entre los clientes y pues surtidora de aves de la 22 interpuso pues la queja respectiva en la superintendencia. Y la superintendencia le dijo, lo siento, nada que hacer. Su nombre es muy genérico. Porque cualquiera puede ser surtidor, cualquiera puede ser surtidor de aves. Y la calle 22 es muy larga. ¿Cierto? La calle 22 con séptima es una cosa, la calle 22 con 37 es otra cosa. Es la misma calle 22. Entonces ahí, Matanga dijo la changa porque no pudieron echar eso para atrás. Entonces, he allí lo importante de generar un nombre que sea sonoro, un nombre que no sea difícil de pronunciar, eso es importante, chicas, chicos. Ese nombre no puede ser complejo. Hoy en día uno ve una serie de nombres que realmente son difíciles de pronunciar, unos nombres todos rebuscados, ¿cierto? Y pues no van a permitir que haya espacio para lo que es el posicionamiento. Entonces debe ser concreto, sencillo, que ayude a construir la marca de una manera pues memorable. Esos nombres deben ser fuertes, relevantes, deben ser muy descriptivos, deben ser únicos. Eso es lo más importante, que sean únicos y que yo pueda definitivamente separarme de los demás. Ya les da el ejemplo de surtidora de aves. Claro, no dicen, pero profe, es que, por ejemplo, Pedro hay un montón, ¿sí? Incluso se cometen muchos crímenes por homónimos. Entonces, si yo le pongo Pedro María del Perpetuo Socorro, Allende y Tobar, es muy diferente a Pedro María del Perpetuo Socorro, Giraldo Castellanos, por decir algo. Y tiene que haber, cuando ya no le dicen Pedro de María, sino Pepe. Corto, sonoro, de fácil recordación, ¿sí? Y pues la idea es que eso potencia la marca, si es coherente y creíble, que encaje y sustente pues la propuesta de valor que se ofrece con respecto al producto. Recuerden, debe ser legible y debe ser de fácil pronunciación, que nuestro oído lo capte fácilmente. Y pues obviamente ya que sea, si está bien construido, que sea duradero. ¿Listo? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el nombre. Incluso hay una disciplina que trata solamente de nombres, es el naming. Y ese naming me va a permitir a mí poder, o a esos especialistas, dar con el nombre claro y concreto que pueda resonar. Ahora bien, si vamos a hablar de un logo, ¿cierto? De la creación de ese logo, debe ser por el mismo del nombre. Debe ser claro, fácil, que no se preste para confusiones, que no se aburra con respecto a lo que tiene que ver ¿con qué? Con la visualización, etcétera, etcétera. Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de Apple, para poder llegar a su manzanita, tuvieron que hacer una serie de estudios. ¿Para qué? Para que se pudieran, digamos que generar esta serie de propuestas y que fuera fácilmente recordable. Ustedes se dan cuenta y Apple es la manzanita mordida. Profe, pero es que Apple, ¿qué tiene que ver con el área tecnológica? Son excepciones, perdón, a la regla. Hay muchas leyendas, muchos mitos, muchas creencias con respecto a por qué Steve Jobs le colocó Apple. Que es que Apple estaba antes de Atari, que era lo que estaba mandando en ese momento y que él había trabajado allá.
Eso uno. Dos, lo que pasa es que a él le gustaban mucho las manzanas. Tres, no, es que lo hizo en honor a la casa discográfica de los Beatles. Entonces, de ahí hay un resto de teorías, etcétera, etcétera. El caso es que él, de una u otra manera, logró después de, primero que pues, confió el diseño de su logo a un experto que después lo regaló, fueron evolucionando, pasaron después a la manzana de colores y ya después a un diseño más monocromático, más minimalista. Ahí cuando hablamos del logo, ese logo debe ser muy coherente. Y en el caso de Apple es demasiado apegado a su filosofía, que es el minimalismo y la funcionalidad. Entonces, si hablamos de ello, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las clases de logos que nosotros vamos a encontrar. Normalmente se denomina o se le dice logotipo, pero hay que hacer una salvedad allí. Cuando estamos hablando de logotipo, estamos hablando básicamente de la letra, por eso dice tipo, de tipografía. Entonces, es la palabra, ¿sí? Miren, esto es un logotipo. Eso es un logotipo. Si nosotros lo queremos denominar de una manera más universal, podríamos decirle un identificador de marca. Si no podemos o no queremos ese nombre tan largo, pues digámosle solamente logo. ¿Qué es lo que pasa? Hay diferentes tipos de logos. Entonces, el logotipo ya tenemos claro que es solamente la palabra, es decir, la tipografía. Cuando hablamos de isotipo, estamos hablando de un símbolo gráfico que representa la marca. Miren acá. Ya es opuesto a lo que teníamos que ver con logotipo. Y cuando vamos a hablar de imagotipo, es cuando vemos la suma de estos dos elementos, del logotipo y el isotipo. Entonces se denomina imagotipo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Miren. Ya después van a cambiar porque pues si vemos ha variado, pero ese es el imagotipo. El eslogan pues básicamente tiene que ver con una oración que no necesariamente tiene que ser lógica o racional, muchas veces es emocional, porque por ejemplo en el caso de McDonald's me encanta, ¿sí? Me encanta ir allá, me encanta la hamburguesa, me encantan las papas, ¿qué? Pero me encanta. Si hablamos de Apple, muy claro, ¿cierto? Esto sí va muy a lo que es esta marca. Piensa diferente, son innovadores. Y acá en Nike, piensa diferente, perdón, just do it, solo hazlo. Miren que si acaso el de Apple es el más, entre comillas, racional. Los otros son más emocionales. Entonces, que lo importante es que sea corto, máximo 8 palabras. 8 palabras, pero que sea muy sonoro. Lo ideal es que sea corto. Miren que tenemos dos. Me encanta, piensa diferente, solo hazlo. Que lo podamos interpretar tanto en español, en inglés, en mandarín. Que sea algo que se pueda de verdad pronunciar. También es importante aquí la pronunciación. Bueno. Si vamos a hablar del tema del isotipo, recuerden que el isotipo es el que nos genera ese signo gráfico, pero lo vamos a ver con diferentes clasificaciones, ¿cierto? Miren. El monograma básicamente son las iniciales, pero van a crear un símbolo, en este caso el G. Ese es el monograma. Y si vamos a hablar de la sigla, claro, se lee la letra como es, pero pues es, digamos que como su nombre le indica, la sigla de lo que significa. Si es el inicial,
es el nombre, en este caso de Suzuki, que nos va a identificar, o podríamos ver también la M de Mazda, etcétera, etcétera. La firma sí es algo que tiene que ver con el logotipo, porque pues es una palabra, ¿cierto? Es algo escrito. En este caso, pues tenemos a Disney. Ya después que le eliminan esto y ponen Disney, listo. Pero, bueno, en este caso hay que hacer una salvedad. Al igual que Coca-Cola, Disney protegió su escritura. Es decir, ninguna otra marca puede utilizar este tipo de letra. Solamente Disney. Y si vamos al pictograma, pues tiene que ver con una figura. En este caso hay dos clasificaciones. Si hablamos de figurativo, pues tiene que ver con una figura reconocible, que nosotros identificamos fácilmente. En este caso, pues, este positivo, este logo, es más figurativo, aunque es una silueta, pero lo identificamos fácilmente. En cambio, en el aspecto del abstracto, si nosotros vemos esto solo, no podemos decir qué es. ¿Sí? No podemos determinar claramente a qué se refiere. Y eso ya es un trabajo que se va a desarrollar luego. ¿Sí? Eso es importante. Porque pues ahí debemos acompañar, en este caso, con el logotipo de Chevrolet. Ahí sí ya sabemos que esto es importante. Y esto es un trabajo para poderlo dejar solo, así como vimos en Nike. Eso es un trabajo de bombardeo, de impactos desde el punto de vista publicitario. Nosotros vemos una ola roja con blanco y de inmediato lo asociamos ¿a qué? A Coca-Cola. Pero eso es un trabajo de años de estar ahí dándole y dándole y dándole, bombardeando a esa audiencia. Ahora con respecto al isólogo, quiere decir que es el logo más el isotipo, es decir, que yo no puedo dejar el texto o sacar el texto de, valga la redundancia, de este contexto. Es decir, si yo le elimino toda esta parte al logo de Burger King, se va a ver raro. ¿Sí? Y al verse raro, pues uno va a empezar a dudar. ¿Por qué? Porque así lo establecieron ellos, que lo iban a manejar como un isólogo. Cosa diferente si ellos determinan manejarlo como un imagotipo. Entonces, eso se deja sentado cuando ya estamos hablando de el manual de imagen corporativa, que lo veremos en la próxima clase. ¿Sí? Pero eso se determina desde antes. Siempre. En este caso ya sabemos que el AIDS nunca va a estar separado el texto con respecto a la imagen gráfica o el símbolo que lo acompaña. ¿Ok? Ahora, después de este tema de los logos, debemos afrontar dos elementos fundamentales desde el punto de vista gráfico. La imagen corporativa es cómo vamos a ver nosotros nuestra marca o cómo la va a percibir esa audiencia. Si hablamos de Chanel, si hablamos de Dior, de Rolex, estamos hablando de cosas de mucho prestigio, de mucho valor, costosas, que no las tiene cualquiera, ¿cierto? Eso es como se percibe. Ah, es una marca costosa. Si hablamos de un iPhone, eso es de lo más caro que hay, ¿cierto? Versus, qué sé yo, un Huawei, un Xiaomi, claro que esos ya están disparados también. Pero, o lo que llamaríamos en la época de antes un flecha, un celular que servía para lo básico. Entonces, ahí se va a ver cómo se vende esa imagen al usuario, al consumidor, al segmento, a la audiencia que nosotros queremos abarcar. Y la identidad corporativa es básicamente empezar a apoyar todo eso que tenemos nosotros desde un punto de vista visual, acompañarlo con el desarrollo gráfico. En este caso vemos todo lo que tiene que ver con Coca-Cola implementado en la parte de los camiones, en la parte del empaque, en la parte de los elementos POP, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es, al final de cuentas, lo que nosotros siempre tenemos que tener muy claro desde el punto de vista de la identidad. ¿Ok? No sé si alguno tenga alguna inquietud,
o algún aporte que quiera realizar. Ya para la próxima clase nos vamos a dedicar un poquitito más a lo que es la imagen corporativa y la identidad de marca, para pasar después a analizar lo que es el tema del manejo del color, de la cromática como tal. Entonces, chicos, chicas, preguntas, dudas, inquietudes. Ok. Entonces, ya para la próxima sesión complementamos este tema, que es importante dejarlo bien clarito para que ustedes tengan por lo menos una idea de qué es lo que se desarrolla desde el punto de vista del diseño ya gráfico. Ya abordamos la parte del diseño de producto y partecita también con respecto al diseño gráfico. En la próxima nos vamos a dedicar a hacer claridad si quedaron con alguna duda con respecto a la clasificación de los logos y lo que es la imagen corporativa, la identidad corporativa y lo que tiene que ver con la teoría del color. Entonces, si no tienen dudas, preguntas, inquietudes, nos vemos en la próxima sesión, deseándoles un resto de semana súper próspera y súper productiva.